Pues Jessica, Daniela, Daliri, uno de los temas que habíamos platicado para pues meter aquí a discusión, un análisis, una reflexión, tiene que ver pues con esto que pues la polarización de las y los periodistas, este tema que también pues ha generado también discusiones, controversias, mi querida Daniela Pastrana, y que tiene que ver también ahí con pues algún relato, algún planteamiento, un tuit que publicó pues la presidenta de PEN México, eh, y que les vamos a presentar ese tuit que es el que empezó a generar pues una polémica y una discusión importante que te voy a pedir ahí. Tenemos ahí PEN 2 que tendrás por ahí, mi querido Leonardo. No, perdón, PEN 1, es PEN 1, y que ahí estamos presentando precisamente a María Rivera, que pues se aparece como poeta, ensayista y que es la presidenta de PEN México y que publicó precisamente un tuit que te voy a pedir si ponemos el tuit número 2 de ella, mi querido Leonardo, y es el que está usted viendo a cuadro en este momento, y que es un hilo que está publicando ella y que dice, a ver, ignorantes López Obradoristas, el cubrebocas no es una medida auxiliar, es esencial. El cubrebocas evita el contagio en situaciones donde no se puede guardar sana distancia. Pero sin cubrebocas, la sana distancia es inútil. Los aerosoles viajan mucho, mucho más allá de ella. Y en un segundo punto dice, me muero de la risa al escuchar a Gibran repetir como lorito en la TV informaciones falsas. Lo único que demuestra es que no entiende la transmisión del virus soldadito de AMLO. Eh, pues vaya comentario, vaya tuit que publica pues la presidenta Daniela Pastrana, pues de este PEN, que es este Club Internacional de Escritores y que pues tiene sus diversas membresías, y una es México, y es precisamente esta presidenta que cuando incluso llegó a asumir la presidencia en un proceso electoral también que fue pues muy polémico, donde hubo fuertes discusiones. ¿Cuál es tu valoración, Daniela Pastrana, de lo que está sucediendo ahí? Sí, bueno, mira, a mí sí me impresionó mucho. Ella ya me había escrito a mí algunas cosas. No le gustó una entrevista que le hice al subsecretario López-Gatell, y ya me había dicho cosas terribles. A mí, yo le tengo mucho respeto como poeta, la conocí en las marchas de Sicilia, y tuvimos un intercambio, y yo honestamente sí le decía, no se vale descalificar así porque estamos haciendo un enorme esfuerzo por cubrir. Esto estamos hablando de hace varios meses. Pero ayer que vi ese tweet y ayer que tuve aparte una discusión con otros colegas en Facebook también porque hablaban de, o sea, por la presentación del libro de la doctora Laurian Jiménez, que, que le han dado tanto foro. Yo decía, bueno, a mí realmente, más allá de si es dentista o no, lo que realmente me impresiona es que le den tanta voz a una a alguien que te compara a López Gatell con el médico nazi. O sea, es banalizar un genocidio brutal, o sea, es sacar de contexto la historia y es no entender nada, ¿no? Y entonces a mí ese tweet, de hecho lo vi por otro colega, Leonardo Toledo, de Chiapas, que ha hecho un seguimiento súper puntual de la desinformación y de las noticias falsas que han corrido en Facebook, digo, en WhatsApp, por WhatsApp en Chiapas, que es un trabajo muy bueno realmente. Y entonces lo vi por ella y digo, llegué al tweet de María Rivera por Leonardo, y realmente me dio mucha pena. Dije, esto no debe estar pasando. Los periodistas, más allá de lo que ella pueda pensar y que pueda enojarse con mucha gente, bueno, es la presidenta de la organización que defiende periodistas y escritores desde hace 100 años.
¿no? Que le da refugio. Yo creo, ahí me voy a robar una frase de Alberto Nájar de las juntas que tenemos en pie página, que siempre dice, los periodistas tenemos que ser más prudentes que todos, más mesurados. O sea, nosotros tenemos que cuidar mucho más, y ahí te voy a decir también otra cosa que me dijeron hace bien poquito de ti, que fui a ver a la Garufa, fui a darle un abrazo al dueño porque cumplieron 29 años con cubrebocas y lo que quieran, pero yo fui y le dije, vengo aquí a felicitarte porque quiero mucho la Garufa, y me dijo, ay, te he visto y no sé qué, y te veo ahora en Rompeviento. Y yo le dije, qué bueno que ves Rompeviento. Me decía, sí, no, bueno, pues es que ¿dónde más me informo? Dice, yo no conocía a este señor Ledesma, pero es muy mesurado, y dentro de todo esto, ¿no? Tanta intensidad que hay, pues uno lo agradece. Y la verdad, yo sí creo que ahorita, en estos momentos, nuestras sociedades están muy polarizadas, y lo menos que necesitan es que nosotros le echemos más gasolina al fuego. Entonces, a mí me parece muy preocupante que desde las voces que pueden tener un micrófono, que pueden tener un reflector, que pueden tener un cargo como el de María, pues se generen estos comentarios que ya no seguiste el hilo, pero también se fue luego contra Violeta Vázquez, ¿no? Justamente Ah, por tratar de ponerle un poquito de mesura a su... no, eso sí no lo sabía, fíjate que hasta contra Violeta, qué Sí, barbaridad. sí se fue bastante pesadita contra nuestra compañera Violeta, sí. Alberto. Sí, pues es que yo, híjole, sí, tenemos que guardar la prudencia, como platicamos mucho en las juntas editoriales de pie de página, sobre todo porque en estos momentos es muy fácil caer en confundir lo que uno cree firmemente con sus intereses, con la visión que puede llegar a tener de un país o de unas decisiones de política pública, y también con tu propia historia personal. Y como dice Daniela, si tú tienes una tribuna, y más una tribuna tan importante como la presidencia del Grupo PEN, pues no sé, cada quien tendrá que atender las consecuencias de sus publicaciones. Y justo por eso, Dalerí, te quisiera preguntar, tú que eres experta en estos temas de las redes sociales, qué tanto, o más bien, ¿tú qué piensas de esta situación, de esto que estamos platicando, de este tweet que comentamos aquí en Momentum, Daliri? Sin duda creo que hay actualmente una sobreexposición del presidente a los medios digitales, y que basar los discursos o las opiniones solamente en esta línea, pues ha provocado que las opiniones sean muy distantes. En ese sentido, no podemos negar la importancia que ha significado una conferencia matutina, en donde podemos encontrar al presidente rindiendo cuentas todos los días, en donde las y los periodistas lo podemos cuestionar y podemos colocar temas de agenda, pues, tanto medios digitales como medios corporativos. Entonces, pues ahí tenemos las redes sociales en donde cualquier persona puede opinar, y todos están opinando al mismo tiempo, y todos tienen una voz que fluye en las redes sociales. Y ahora pues tenemos esta opinión eh, de una persona que esperaríamos que estuviera con una postura más de compasión hacia el trabajo que estamos realizando como periodistas, cubriendo cuestiones de la pandemia. En ese sentido, también recalcar que desde pie de página han sido muy importantes esas discusiones editoriales, las cuales hemos tenido y que han llevado a realizar esta cobertura apegada a criterios éticos, en donde por primera vez como un medio independiente tenemos la posibilidad de cubrir a igualdad junto con un medio corporativo, cosa que no pasaba en otros sexenios, porque se basaban en puras filtraciones, y ya hablaremos más adelante de este tema también. Pero en ese sentido quisiera decir que hemos marcado una especie de comparativo con las coberturas que han hecho desde otros medios, y lo que les podemos decir desde pie de página es que lo hemos hecho con la mayor ética.
En ese sentido, pues yo lo que pediría para evitar la polarización sería dar un poco más de contexto a las opiniones que estamos publicando e intentar no solamente centrarnos en una acción. Esta tragedia que estamos viviendo no se atiene a un gobierno y eso pues hace falta ponerlo también en la discusión. Daniela Pastrana lo ha repetido miles de veces. Cómo evoluciona la pandemia, no nada más en México, sino a nivel global. Entonces, no nos cerremos, no nos quedemos con una caja así para opinar. Intentemos abrir el diálogo, la discusión con argumentos que estén contextualizados, con argumentos que estén pues corroborados. Esa es nuestra labor. Gracias, Daliri Oropesa, de pie de página. Mi querida Jessica Cermeño, pues en este debate, y aquí, por ejemplo, te estoy preguntando a ti, que no necesariamente eres una mujer que vive en las redes sociales y que está metida en temas polémicos y debates polémicos, pero sí en un medio que también ha sido sometido también pues a mucha polémica. Pero aquí este tema que está abordando Daliri Oropesa ahorita, nuestra querida Daliri, que tiene que ver con pues, la obligación del medio y la obligación del periodista. Y cuáles son los límites ahí. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la presidenta de la Asociación Mundial de Escritores, la representación en México, y que pues leerle ese tipo de adjetivos calificativos contra diversos actores, o por ejemplo, que señala, estaba viendo ahorita que Daniela Pastrana me comentaba esto otro, pues me metí ahí a la cuenta de esta María Rivera, y sí, pues retuitea a Héctor de Mauleón, a Héctor Aguilar Camín, o sea, está clara la posición política y eso se entiende. Creo que cualquier periodista somos libres de también plantear nuestras opiniones o puntos de vista, pero de pronto hay límites y pregunto, si hay límites, ¿cuáles serían desde tu punto de vista, Jessica Cermeño? Que primero, sí tengo que decir, y tú lo sabes, Ernesto, que yo siempre he sido bastante prudente con mis redes sociales, porque no soy de la idea que sean las redes sociales el mejor espacio a veces para discutir temas de fondo, pero es inevitable en estos momentos, y creo que ya están tan cercanas a nosotros, son parte de nuestra vida pública todo el tiempo, que como bien dice Daniela, se necesita muchísima mesura y siempre creo que todos los periodistas, casi todos que yo he visto, ponemos esta bonita leyenda en nuestro perfil que dice las opiniones son solo mías, ¿no? Que tratando en teoría de hacer una individualidad fuera de donde trabajamos, lo cual obviamente es imposible. Me parece que en este momento lo primero que ven es tu background, siempre los límites, obviamente es curioso que en este momento sea, me parece, el tema no solo en México, sino en todo el mundo. Vimos cómo el año pasado y desde 2019, por ejemplo, en Estados Unidos empezaron a citar a Mark Zuckerberg al Congreso estadounidense, empezaron a plantearse cuáles eran los límites, no solamente de la libertad de expresión dentro de las redes sociales, sino también de los que tenían en su poder las redes sociales, porque hay mucha gente, y yo concuerdo, que no tiene en este momento que tener el poder quien hizo esta red social, quien la creó solamente, para establecer los límites. Y en este momento, por lo menos en este país y como están las cosas, los únicos límites que puede haber y que hay en realidad es los que se establece uno mismo, ¿no? Porque no hay nada más, salvo a lo mejor las agresiones que recibas, los comentarios de apoyo o de rechazo que recibas, pero no hay otra cosa para que tú puedas determinar otro límite, ¿no? Y ahí citando al presidente López Obrador en este momento, tenemos que ver todo lo que pasó con esta iniciativa del senador Ricardo Monreal, para hablar de las fake news y que Twitter y Facebook tuvieran otros mecanismos para definir
cómo tratar a los usuarios, y que el presidente dijo, lo mejor es no prohibir, ¿no? Prohibido prohibir, porque es muy complicado, ¿no? Al final, ¿quién va a determinar cuáles son los méritos? Me voy a esto, después de todo lo que pasó con esta iniciativa, que seguro aquí todos tenemos muy claro que terminó la senadora Marta Tagle, terminó cuestionando, fue una de las que más cuestionó en público, diciendo que le preocupaba que esta iniciativa de ciberseguridad no estableciera bien los límites, porque les voy a leer nada más de manera muy rápida alguna de las cosas que tiene esta iniciativa, que quién las va a definir, porque ustedes ya me dirán ahorita, ¿no? Pero, por ejemplo, se va a considerar un problema de seguridad nacional, según lo que tenía esta iniciativa, actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la federación, por ejemplo, que es una cosa, pues, ¿quién define eso, no? O sea, por eso ayer que planteábamos estos temas, yo decía, pues, ¿cuáles son las respuestas? Yo creo que ni los periodistas ni la gente que está tuiteando tiene en este momento una respuesta de qué tendría que ser o qué no. Lo que sí creo, y estoy totalmente de acuerdo con Daniela y con Alberto, de que hay que tener bastante prudencia en este momento. Por supuesto, no es lo mismo que tú pongas López Obradoristas ignorantes, ¿no? A que pongas un dato, a que pongas... me parece que ya en ese sentido los usuarios regulan solos a esos usuarios, ¿no? Y ya sabrán esas personas si aceptan o no todas las retribuciones que van a tener en comentarios buenos y malos, ¿no? Pero sí me parece que es el debate de nuestros días. Y los periodistas, sin duda, en este momento tenemos la posibilidad de establecer de qué lado estamos. Habrá algunos que lo acepten y lo pongan todos los días en sus redes sociales, como hay muchos personajes de los dos lados. Habrá otros, por ejemplo, como Julio Astillero y Vicente Serrano, que en las redes sociales hablen hasta de los contratos de trabajo, ¿no? Y de por qué se pelearon, de por qué no se pelearon, o sea, cosas a ese nivel. Pero yo sí creo que en este momento el único límite que hay, pues, es la prudencia, no hay otra cosa. Nada más para aclarar esa parte, lo que estabas leyendo ahorita no era la propuesta de Monreal, era esta propuesta del diputado Javier Salinas Narváez de la de ciberseguridad, ¿verdad? Tiene razón, sí, no la aclaré. Sí, lo que acabo de poner es uno de los puntos de la propuesta de ciberseguridad que se va a definir en la Cámara de Diputados, que al final terminaron definiendo que en próximos días hay un parlamento abierto. Así que ya no lo expliqué, pero... Ya, gracias. Sí, a propósito de esto que comenta Jessica y lo que hablábamos hace unos minutos, Daniela, al menos yo soy de la formación periodística inicial de que los reporteros, los periodistas, los comunicadores debemos mantener siempre una especie de neutralidad y que las posiciones políticas no se expresan de una manera tan abierta, sino que se buscan en algún momento inclusive, y eso te hace estirar un poco la liga, a partir de las historias que tú cubres. Pero en estos últimos 2 años, Daniela, hemos visto una carga importante, una cantidad importante de comunicadores, de periodistas que están claramente en la militancia de un lado y del otro. No sé si esto en algún momento, estos llamados a la prudencia que no son la primera vez que se hacen y que se han planteado, como dice Jessica, y como hemos coincidido varias veces en Pie de Página y en Rompeviento, que puede ser la alternativa para tratar de establecer una especie de regulación o moderar un poco la furia que a veces se ve en las redes sociales. Pero no sé si estamos ayudando o no los periodistas en la conversación pública, sobre todo en redes, en esta toma de posiciones, en esta toma de trincheras y a partir de allí en tratar de establecer un diálogo que desde el momento que te atrincheras pues ya no puede ser tan sencillo. ¿Tú qué piensas, Daniela Pastrana? Yo creo que esos son temas bien difíciles porque primero somos humanos y de segundo tenemos posiciones políticas ante la vida, planteamientos políticos. Yo creo que es honesto que la gente, que las audiencias, que la gente, los lectores, a quienes tú les estás informando, sepan dónde estás parado. O sea, yo creo que sí es bueno que sepan dónde estás parado tú, dónde está parado el medio que tú estás teniendo o que tú estás representando, la organización que tú estás representando, y es bueno que quede claro. Ahora, eso es muy distinto, como bien decía Jessica, es decir, panistas
ignorantes, ¿no? Como desde ella López Obradoristas, o sea, poner el calificativo por delante y además generalizar, que es lo que siempre se le critica al presidente, que siempre generaliza. Bueno, pues generalizar, poner en el mismo saco cosas que no van juntas y descalificar con ese enojo. Eso es muy distinto que empezar poniendo una historia concreta, un dato concreto, una información concreta, porque eso es lo que nos toca a nosotros, salir a investigar. Ninguno de nosotros va a ser, siempre lo he dicho, no puedes ser totalmente neutral, y además no puedes ser neutral, por ejemplo, en una guerra. Yo tengo una posición muy clara a la política, a la guerra hasta que inició Felipe Calderón. La he dicho muchas veces, la he escrito, y claro, pero es porque salía a la calle 10 años a reportear todas las muertes, todas las desapariciones y todo la matazón que dejó. Entonces, uno claro que tiene esas posiciones porque investigas, pero es que primero investigas antes de empezar a descalificar. Si no aprendemos a escuchar a los otros, eso en nuestras mesas de familia, eso es en nuestras conversaciones con amigas, amigos, pues entonces, imagínate que si los periodistas no escuchamos, los periodistas ya tenemos una verdad absoluta y no somos capaces de escuchar al que piensa de otra manera, pues entonces nunca se genera conocimiento. Entonces, eso es la parte que a mí realmente de esta discusión me inquieta, que se tenga claro dónde está parado el medio, dónde está parado el periodista. Pues eso me parece un ejercicio de honestidad intelectual que además me parece que la gente debe saber. Pero que las expresiones que se hacen sean como si uno no tuviera ese lugar privilegiado, porque tenemos un lugar privilegiado porque nosotros podemos ir a los lugares, tener acceso a los lugares, entrar a platicar con las familias que son víctimas, entrar a las conferencias, o sea, nos dedicamos todo el día a buscar información. Eso es tener un lugar adelante de la fila de lo que está pasando, ¿no? De los acontecimientos. Entonces, si nosotros que tenemos esa posibilidad, no emitimos juicios con base en lo que estamos investigando y solo con base en prejuicios, como si no tuviéramos esa posibilidad de estar hasta adelante y nada más por los motivos que uno tenga, que pueden ser muchos, pues entonces tenemos que pensar en dedicarnos a otra cosa, yo creo. Gracias, Daniela Pastrana. Bueno, yo me confieso, mea culpa, que yo pues sí entro ahí a la arenga del debate, particularmente como ejemplos como lo que estás diciendo ahorita, Daniela, los que nos ha tocado hacer una cobertura sobre el tema de desaparecidos. Por poner un ejemplo, veo yo un video promocional de Ricardo Anaya, ahora que está recorriendo en su nave el país, saca un video de Poza Rica, Veracruz, con una señora que tiene un hijo desaparecido y se sale así como conmovido, ofertando su imagen, pues, ¿no? Simple y llanamente, pues casi es un spot promocional. Y, híjole, con los que estábamos haciendo la cobertura sobre la desaparición de personas, y ponía yo unas imágenes de él con Felipe Calderón, pues ahí pues muy cercanos, y durante todo ese sexenio dijo nada al respecto. Pues sí, a veces uno entra en esa disputa y cuestionas a este personaje. Y bueno, pues a lo mejor si no sabes dónde está el desaparecido, pues pregúntale a Felipe Calderón, ¿no? Posiblemente... Porque tú has ido, Ernesto, bueno, no has ido a Poza Rica, o sea, has estado añísimos en Poza Rica, bueno, pero el asunto es que justo tienes esa información. Yo también puedo, claro que voy a escribir lo que sea de Anaya comiendo su taquito, pero pues porque tenemos la investigación de Anaya, o sea, es a lo que voy, o sea, uno pone el dato, pone la historia por delante, no pone la creencia antes que cualquier otra cosa, o el enojo o cualquier otra cosa. Sí, y yo en ese ángulo, Dalirio Oropesa, que en ese sentido también te identifico como con un perfil también parecido al de Jessica Cermeño, donde no usan las redes sociales también para pues meterse ahí a disputas y a debatir, sino más bien vas presentando tu trabajo periodístico
o compartiendo el trabajo periodístico de otras colegas ahí. Tú que estás en ese ámbito donde te toca hacer trabajo de investigación de la gente de abajo, Daliri y Oropesa, pues son ángulos y mundos completamente distintos. Tal vez eso pues le salva o nos puede salvar o puede salvar a algunos periodistas de no estar ahí en una disputa en redes, sino más bien metidos ahí tierra adentro, trabajando precisamente con la gente que está en una condición de tremenda vulnerabilidad y no acá en un show en redes sociales Daliri y Oropesa. Así es, Ernesto. Pues quiero ampliar un poco lo que estaba diciendo respecto a esta polarización que estamos viviendo y quiero insistir en que pasamos de cubrir cosas de una cerrazón grandísima de la información por parte del gobierno, en donde es que hacemos este periodismo de abajo, de investigación, en donde visibilizamos desde nuestras trincheras pues todos estos casos de desapariciones, de la guerra contra el narcotráfico, de los pueblos indígenas, de los megaproyectos neoliberales además. Entonces, en ese sentido, nace este periodismo independiente. Y tenemos, además, que pasamos de esta cerrazón de la información del gobierno a que pasamos a una apertura total con una conferencia en donde tú puedes cuestionar al presidente. Entonces ese es un fenómeno que no habíamos vivido, que se suma a la explosión de las redes sociales, en donde todo el mundo puede opinar. O sea, pasamos de lo más cerrado a lo más abierto en segundos. En ese sentido, quiero insistir en que a los periodistas realmente no nos toca estar ni un lado ni el otro. ¿A qué me refiero? No se trata de lados, se abrieron muchísimos lados más. ¿Por qué? Porque ahora ya no vemos en las portadas de los periódicos la misma encabezado, la misma cabeza en 8 de 10 periódicos nacionales. Ahora vemos que en los periódicos hay distintos temas, nunca habíamos visto estas portadas tan variadas y ahora decimos, ¿de dónde vienen los intereses? ¿No? Ahora, ¿en dónde están posicionados? Es mucho más difícil leer los juegos del poder y los juegos de la política, y más cuando estás en una cobertura en donde lo que juega es el dolor, en donde lo que juega es el despojo. Y en ese sentido, pues reiterar, ¿cómo no va a haber polarización si tenemos a un presidente que en campaña ofrece cancelar, por ejemplo, una termoeléctrica y en el gobierno le está impulsando? Entonces, estamos viviendo algo, un fenómeno de comunicación que estamos descubriendo en este momento. Y en ese sentido, pues como periodistas no nos toca estar de ningún lado ni del otro, porque hay muchísimos lados y las redes sociales son expresión de esos lados y que es imposible saber de dónde vienen los intereses a los que están ligados. Nos toca ser conscientes de todos estos flancos que se abrieron y además, como dice Daniela, ser transparentes en lo que estamos haciendo, mostrarle a la audiencia quiénes somos, porque además, ¿qué es otro fenómeno que estamos viviendo? Que las personas se creen lo que ven en las redes sociales porque no hay alfabetización mediática, un término totalmente nuevo que Daniela se ha estado especializando en ello y que es algo que estamos viviendo. La gente se cree lo que le dices en el WhatsApp y las fuerzas, intereses que se abren también se aprovechan de estas y nuevas herramientas que tenemos para comunicarnos. Y todo eso está en juego. Y como periodistas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Más que juzgar que alguien sea un pejezombie, que sea un chairo, que sean quienes sean, que sea un fifí, que no nos toca ponernos en ese papel. Nos toca evidenciar precisamente todos esos intereses que ya no están supeditados solamente a una derecha o a una izquierda, o a conservadores y liberales, o arriba o abajo. ¿Vale? Esa sería mi opinión. Gracias, Daliri. Es un planteamiento muy interesante el que hace Daliri y Jessica. Y yo recuerdo los lineamientos que seguramente también tú en tu desempeño cotidiano los deben tener, lineamientos del medio donde yo trabajé durante 11 años, la BBC, que establecían muchísimo esa idea de la neutralidad, de no cuidar mucho
tus posiciones y las situaciones en las cuales eventualmente me tocó conocer algunos casos donde se rebasaron esos límites establecidos de criterios editoriales y se metió en un problema incluso la British Broadcasting. Y a mí me queda la impresión de esa experiencia y de otras, pues, que la polarización, que los comentarios, que estas dificultades para establecer una cierta neutralidad de los periodistas no es exclusiva de México, ocurre en otras partes del mundo y en algunos lugares inclusive con consecuencias muy fuertes. Sin embargo, estamos en México y no sé si tú desde tu visión, Jessica, ¿crees que es más, hay un cierto mayor riesgo por las circunstancias particulares del país de mantener estas posiciones tan difíciles de parte del periodismo? Este tuit inicial con el que empezamos la conversación, por ejemplo, y otros también de otro lado, no sé hasta qué punto estaríamos en una situación distinta a otros lugares del país o en realidad estamos viviendo lo que en otras partes del mundo se padece, Jessica. Pues es que yo creo que sí es una cosa, como decía al principio, más internacional, que afecta a todos los países, porque sí, las redes sociales son un espacio regulado solo por ti, por quien la usa, ¿no? Entonces, a mí me parece que incluso, por ejemplo, en Estados Unidos he visto conversaciones mucho más ríspidas que acá, ¿no? Se ha hablado mucho acá que la polarización, pero bueno, en Estados Unidos la polarización en los últimos meses ha sido, me parece que incluso más fuerte que acá en México, ¿no? Y lo que sí creo, insisto, es que será la decisión de los usuarios a quién seguir, a quién no seguir, como ha sido siempre, en realidad, ¿no? Esta idea de que solamente tú vas a escuchar a los que hablan como tú, a los que tienen estos puntos de vista, esta percepción selectiva de la realidad, pues se hace obviamente casi automáticamente en la red, porque tú a quien no estás de acuerdo, pues simplemente lo dejas de seguir, ¿no? Habemos unos que por trabajo, ¿no? Como decía Daniela, tenemos que revisar todos los espacios y tenemos que ver qué piensan todos, estemos o no estemos de acuerdo. Pero a mí me parece que esa va a ser la última palabra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la BBC, yo creo que la BBC, ahorita que la mencionabas, es como el estándar, que el estándar internacional que se tiene que seguir, donde tienes que poner espacios para los dos puntos de vista, ¿no? Que, por ejemplo, por lo menos personalmente, yo en mis notas siempre trato de hacerlo, ¿no? Y creo que es total. Y en general, poner una posición pública siempre, como diría Angela Merkel, cuando tú opinas de algo, pues no esperas que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Si vas a opinar de algo es porque tienes que saber que te van a responder porque estás opinando, ¿no? Entonces, pues así lo creo que va a ser. Muchos compañeros, muchos que yo respeto muchísimo, están, como bien decían ustedes, en la militancia absoluta. Yo creo que por lo menos no será mi estilo, ni por ahora, ni porque es de estilos también personales. Y como decía Daniela, somos seres humanos, ¿no? Y yo sí estoy convencida de que los periodistas no somos la nota, ¿no? Y toda la vida, todo mi trabajo ha sido así, ¿no? Entonces, pues habrá otros que crean que es más importante lo que piensan, que no, y eso también le va a traer consecuencias a los medios de comunicación en los que trabajan, porque también lo he vivido, ¿no? Que por lo que opina uno es todo lo que opina todo el medio de comunicación. Ha pasado, o sea, siempre. Entonces, lo que creo es que sí. Me suena, sí. No, absolutamente, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y eso ha pasado, no creo que solo le pase a Univisión, ¿no? De que cuando Jorge Ramos opina algo, creen que todo mundo opina como Jorge Ramos, ¿no? O en Televisa, no sé, todos estos medios que ahora están tan en el ojo del huracán, ¿no? Y que a veces no es que creo que los medios tradicionales están, me parece, en este momento siendo cuestionados por toda la gente, ¿no? Y eso, pues creo que va a seguir pasando, ¿no? Y ahí falta la decisión personal que tú tomes. Yo creo que la mayoría opinará porque es fácil opinar,
¿no? Porque nada más hace 140 caracteres rápido y los sueltas. Después te arrepientes, puede ser. O después no, ¿no? Pero yo me gustaría saber qué piensa ahora esta mujer. Es que para decir López Obradoristas ignorantes, ¿no? Yo creo que es una carga semántica muy fuerte, como del otro lado también, si dijeran panistas, lo mismo, ignorantes, o sea, es muy fuerte. A mí me parecen cosas y uno que ha salido a la realidad, sabes que no todo es blanco y negro, que siempre hay grises. Y Pues ponerlo sí. todo en un tuit, como si fuera blanco y negro, es imposible, creo yo. Sí, es muy difícil. Yo les contara las historias que me tocó con los cuates estos de la BBC que tienen un programa de autos, híjole, que ya por fin la BBC se tuvo que hacer de ellos porque le causó muchísimos problemas, no nada más en México, sino en casi toda América Latina. Entonces, sí, de pronto tiene uno que cuidar mucho lo que dice, porque es muy difícil que las personas entiendan que es tu opinión, no la del medio. Es la etiqueta que tienes y pues ni modo. Perdón, Ernesto. No, 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 y tendrás que platicarnos porque yo no sé esa anécdota de un programa de autos, no sabía, tendrás que platicárnosla Ya, en ya algún, tiene tiempo, es de 2000. tendrás Top que Gear se llamaba platicarla una en cosa. algún momentum, mi querido Alberto Nájar. Y nada más quiero, antes de pasar la pregunta a Daniela Pastrana, retomando uno de los comentarios de Marino Vallejo, que dice, pienso que la reportera de Univisión le dictan de qué hablar y qué no hablar, le es más fácil su periodismo. Ese es exactamente lo que acaba de responder. Así que más que pertinente tu comentario, mi querida Jessica Cermeño, créeme, créanos que aquí nadie de los que está usted viendo ahorita cuadro, las compañeras o Alberto o un servidor, nadie de nosotros nos dicta absoluta, innegable y categóricamente nada. Cero. Eso se lo podemos garantizar. Mi querida Daniela Pastrana, otro de los temas polémicos que también pues acordamos abordarlo acá en esta mesa, aunque después de que acordarlo decían, bueno, pero no, tampoco sé mucho del tema. En fin, me parece que es algo que también le hemos dado seguimiento y creo que no solamente le ha pasado a Animal Político como medio de comunicación, a otros medios también, y tiene que ver con el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta comisión que ha sido también pues muy polémica en decisiones que ha tenido, despidos también injustificados, y precisamente Animal Político publicó un artículo que tuvo consecuencias para algunas de las personas que trabajaban en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tenemos ahí esta primera portada que te voy a pedir si la puedes poner a cuadro, porque me parece que esta portada también ilustra un poco o sea, lo que nos estamos refiriendo ahorita con esta nota. Usted está viendo ahí este encabezado de Animal Político que dice CNDH amenaza con sanciones internas por publicación de informes sobre migrantes, pero sigue sin explicar por qué no actuó. Ese es parte de el encabezado de esta nota de Animal Político y que después se da ya en la segunda, pues ya el contenido de esta nota donde va señalando, que te voy a pedir que lo pongas a cuadro, Leonardo, por favor, en donde señala precisamente que la CNDH amenazó con sanciones a su personal tras la publicación en Animal Político de varios testimonios sobre secuestros a migrantes. Daniela Pastrana, ¿qué decir de una situación de esta naturaleza donde pues se pone otra vez, una vez más en entredicho en la actuación de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra? Sí, fíjate que ayer que se proponía este tema, cuando lo propusieron, yo dije, no tengo muchas respuestas. Y después, la que lo propuso, que está del otro lado, pues dijo, ay, yo tampoco. Y entonces yo dije, ay, está bueno, porque pues es que no hay muchas respuestas. Primero, por una cosa que te voy a decir que he estado pensando también últimamente. Hemos estado discutiendo mucho en pie de página desde su creación
pues, cuál es el papel que nos toca ahora, qué tenemos que hacer para ajustar el trabajo que hacemos, porque claramente hay una crisis de medios, hay una crisis de credibilidad, hay una crisis de muchas cosas, de lo que ha sido, lo que nos enseñaron que debía ser el periodismo. Decía el otro día Liriet que ya pues justo definía con una cosa muy clara lo que debía ser el periodismo, de cómo nos enseñaron que era esto, de que pues sí, el sol, la luna salen todos los días, la nota es el eclipse, ¿no? Pero eso de nada más estar viendo solo el eclipse, pues es una cosa que ya no está dando respuestas que se necesitan a una sociedad que, como decía Daliri, pues está ya abierta a tantos impactos y que necesita un pacto, digo yo, nuevo con la sociedad, el periodismo, bajarnos de nuestro pedestal los periodistas y tener conversaciones con la gente y escuchar y aprender y tener como una relación distinta. En ese esquema y con ahora, con el tema de las redes sociales, con la crisis del periodismo, con los cambios que ha tenido el nuevo gobierno en el tema de comunicación, pues estamos en estas discusiones. Entonces, la primera cosa que yo quisiera decir de ese tema es que a veces siento que no sabemos bien dónde estamos parados, porque por una parte queremos que se mantengan la autonomía de los institutos y luego vamos a que la Secretaría de Gobernación regañe a la Comisión Autónoma porque pues tuvo estas acciones, ¿no? Entonces, queremos que sea autónoma, queremos que esté fiscalizada, queremos que sea el Ejecutivo el que les pueda decir, y sancionar o regañar a la comisión por las cosas que haga o no haga. ¿Qué queremos de los órganos autónomos, no? Queremos que el INAI se mantenga y que se mantengan los institutos creados de transparencia, pero también trabajamos con filtraciones. Entonces, ¿queremos filtraciones o queremos que haya por las vías, digamos, legales, institucionales, el flujo de información? ¿Qué es lo que queremos? Y entonces ahí empezamos a estar sin claridad de dónde queremos estar parados y eso es una discusión que tenemos que dar. Eso en cuanto a la información que generó también mucha polémica, pues de Animal Político y de esta información sobre la comisión. Ahora, de la Comisión de Derechos Humanos, nosotros hemos estado, yo creo que le ha faltado mucha habilidad política y eso es parte de unas cosas que también tendríamos que discutir a la presidenta de la comisión para manejar cosas que en otros lugares quizá no han sido tan escandalosos, pero que han ocurrido de la misma forma en otras instancias, porque llegaron a modificar cosas, ¿no? Y llegaron a trabajar con las estructuras que había abajo, que a veces juegan en contra de lo que puedan querer los titulares de las dependencias. Eso lo hemos visto en varios lugares. La dependencia, el titular llega con unas cosas y la estructura pues no deja que se muevan muchas cosas. Entonces, yo creo que eso ha sido la constante de este año. La Comisión de Derechos Humanos, vamos, que también es una cosa que deberíamos tener claro, es que a veces somos bien especiales porque cuando nos conviene, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos dice y hace esta recomendación, porque cuando es una cosa que se acomoda a la cobertura que estamos haciendo. Cuando no, pues la Comisión de Derechos, y hablo de la Comisión y de cualquier otra cosa, no sirve. Entonces, realmente la Comisión de Derechos Humanos, en todas las comisiones de derechos humanos que ha habido, nos han dejado bastante que desear, según yo, a todos los que estamos protegidos por esa comisión, ¿no? O sea, no ha hecho nunca un trabajo súper bueno y esta no es tampoco la excepción. Pero si aparte le agregas la poca habilidad política de la presidenta y aparte, digo, la desprotección que tenían antes del gobierno, porque por más que el presidente diga que es una gran mujer y lo que sea, pues realmente en los hechos pues no hay la protección que tenían las comisiones de derechos humanos. Pues entonces tenemos este resultado, ¿no? Que me parece a mí muy lamentable, porque al final, pues lo que quisiéramos es que sí funcione y que haga un trabajo un poco más eficiente y no lo está haciendo, pues entre que sí está la toma y que está esto y que está lo otro, pues termina siendo
un poco inútil el trabajo que ha estado haciendo, ¿no? Entonces, yo con esas dos cosas me quedaría. O sea, creo que sí hay que revisar muy bien qué queremos y cómo podemos hacer que construir esto, que funcionen estos organismos. Y por otro, pues también ver nosotros qué queremos. O sea, si queremos, y te lo digo porque, por ejemplo, en algunos de nuestros maestros de transparencia en Estados Unidos, que fueron los primeros con los que empezamos a tener cursos sobre temas de transparencia y eso, pues siempre eran muy críticos de que los periodistas siguiéramos usando filtraciones, ¿no? Porque decían, mientras ustedes sigan con filtraciones, nunca van a poder, ¿no?, hacer institucional el hecho de que la información fluya sin filtraciones. Y entonces, pues hay que revisar, pues, qué queremos. Pues es una posición complicada, como tú bien dices, Daniela, y yo te quisiera preguntar, Daliri, estamos en un momento en el cual, como tú planteabas hace unos minutos, pasamos de una cerrazón absoluta a algo que parece ser una superapertura informativa, pero por lo que vemos ahora con este incidente entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que plantea Animal Político, la misma forma como los periodistas solemos hacer el trabajo, que a veces es un poco, se cuestiona, pero a veces no te queda de otra más que buscar obtener la información porque no te la dan. ¿Cómo encontrar este justo medio? ¿Cómo plantear este tema que señala Daniela, de que hay que saber qué buscamos cuando tenemos esta extraña mezcla entre una sobreinformación y al mismo tiempo prácticas viejas de no informar, cuando desde el poder se dice transparencia total y a los 5 minutos te encuentras con una enorme dificultad para que tengas acceso a la información? ¿Cómo ves tú este tema, Daliri? Yo creo que tiene que ser por todos lados, o sea, buscarle hasta el fondo. Si es a través de las instituciones, sería lo ideal, y si no, pues de todas maneras seguir rascando. O sea, porque, por ejemplo, en el ejemplo que estamos abordando sobre Animal Político, hay muchas cosas que juegan al haber esta publicación. No solamente, digamos, es la publicación per se, que además me parece poco ético que esté firmada por la redacción. Tal vez están cuidando al reportero o reportera, tal vez realmente no se sabe quién lo escribió, y eso es problemático porque, pues bueno, sigo con los niveles. Juega el reportero o reportera. Y bien sabemos que ahí en Animal Político hay colegas como Alberto Pradilla, que hacen coberturas de migración desde hace mucho tiempo y que están especializados en ese tema y que lo hacen bien y que lo cubren bien. En ese sentido, esto no es lo único que juega, sino también tenemos otro nivel que es Animal Político y los tratos y los intereses que tenga detrás de ellos. O sea, bien hemos visto y se ha evidenciado a través de Rompeviento lazos con Claudio X, etcétera. Y en ese sentido, pues eso tampoco lo podemos perder de vista. Y por otro lado, tenemos que las filtraciones siempre tienen un objetivo detrás. Quien está filtrando la información tiene un objetivo y te la está filtrando a ti por algo. O sea, en periodismo eso también juega. ¿Quién filtra la información? ¿Qué objetivo tiene detrás? Entonces eso lo vuelve un juego sucio en donde el periodismo pues queda como herramienta de intereses de alguien que te está utilizando porque sabe que tú tienes una buena investigación. Eso también se da. O sea, hay tratos directos de periodistas, eso me queda claro, pero también quién filtra y por qué filtra juega. Y en ese sentido, pues yo me apego a lo que acaba de decir Daniela. Buscar la información por transparencia o por medios en donde nosotros sabemos que nosotros tenemos el control de la investigación. Y eso es muy, muy importante. Ya. Gracias, Daliri, mi querida Daliri. Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión acá en México. Déjame abordo este mismo planteamiento añadiendo este otro elemento que pone Daliri Oropeza ahorita. Una cosa es cuando un medio publica o publicamos un reportaje, sea audiovisual o escrito, en donde pues estás haciendo una cobertura de cárteles en
Tamaulipas o en un X lugar y se pone, y quien firma la nota, pues es la redacción en una forma de pues darle protección al periodista que está haciendo este trabajo. Acá no es el caso. Entonces, Dalila aquí coloca otro ángulo. Uno, esto que precisamente el tema que ayer platicábamos y que decíamos, bueno, pues pongamos este tema y abrámoslo acá, ¿no? Y que para que usted sepa que no planeamos el tema, es simplemente decidimos qué tema vamos a abordar y no discutimos nada más ni nada, sino que todo así como salga a capela aquí, nos pueda salir bien o mal, pero así es. Jessica Cermeño, aquí, ¿cuál sería el ángulo que tú le estarías viendo los claroscuros a este tipo de situaciones? Por un lado, una instancia como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el otro, el medio de comunicación. Mira, en el caso específico de Animal Político, creo que los que hemos reporteado migración por tanto tiempo sabemos que la CNDH es de los pocos organismos que tiene contacto directo con los migrantes, ¿no? Eso punto número uno, y que creo que es importante. Ahora, ¿por qué argumenta Animal Político que no se había dado a conocer esta información? Dicen que porque la mayoría, los testimonios que dijeron, que presentaron, decían que prácticamente gente, tanto de las autoridades como incluso defensores de derechos humanos, estaban involucrados con el crimen organizado de alguna manera y en trata de tráfico de personas, ¿no? De alguna manera. Y ahí creo que Daniel Moreno incluso lo presentó en Twitter, y también Manu Uresti, que fue uno de los que pidió, un reportero que yo respeto bastante por el trabajo que hace, le solicitaron a la CNDH con bastante antelación, una respuesta, nunca la tuvieron. Y ante eso yo creo que sí hay una definición de repente del periodismo de investigación que tenemos que recordar en este momento, es que siempre se dan a conocer cosas que la autoridad no quiere dar a conocer. Es verdad, como decía Daliri, que todas las filtraciones tienen una razón política, por algo te las dan para que las des a conocer, porque obviamente hay intereses de todos lados. Pero mi pregunta es, ¿qué es mejor para la sociedad? Saber, como la información que nos presenta Animal Político, de que los secuestros de los migrantes siguen existiendo con la misma intensidad que desde hace por lo menos una década, para los que hemos investigado esto. ¿Qué es mejor? Que se den a conocer los videos donde Tomás Herón está torturando a los detenidos de Ayotzinapa, para que prácticamente, que los lleva incluso recuerdan este video de hace unos años, que lo llevan al río, para presentar donde supuestamente habían tirado las cenizas de los 43, ¿recuerdan esto? Sí, claro. ¿Qué es mejor? Y seguro aquí me van a criticar igual por decirlo, porque durante el tiempo de Felipe Calderón, se dio a conocer la operación limpieza gracias a 2 filtraciones. El primer medio que lo dio a conocer fue el diario Reforma, en portada, diciendo que la unidad de delincuencia organizada estaba infiltrada por los Beltrán Leiva hasta la médula. Después salió también el Universal a decirlo, un escándalo durante el gobierno de Felipe Calderón, porque era prácticamente que todo el sistema de seguridad que se encargaba de investigar a los narcos estaba con ellos, con el grupo de los Beltrán Leiva, y esto se dio a conocer también por una filtración. Por supuesto que esta información que le dieron al gran reportero que se lo dieron, que yo también respeto mucho, es por una razón política, sin duda. Pero ¿qué es mejor? ¿Que la sociedad se hubiera enterado de lo que pasaba dentro de la Unidad de Combate al Crimen Organizado de México o no? Entonces ahí, por eso yo decía que tampoco tenía respuestas en este tema, pero hay varios elementos que a mí me hacen pensar que las filtraciones por medios serios, porque Animal Político tenía razón al otro día, que fue una de las reporteras de Animal a preguntarle a la secretaria de Gobernación, que en ese momento estaba en la mañanera, decía: nosotros no presentamos ningún dato personal que vulnerara la identidad de las personas que opinaron, que estaban en esos informes, y era cierto. Yo creo que al final, en una sociedad, como decía Alberto, donde todavía el poder no quiere que se presenten ciertas cosas, se necesitarán las filtraciones de alguna manera.
¿no? Y creo que lo que está haciendo, por ejemplo, finalmente rápido se los digo, lo que presentó David Cepeda, este senador panista, perdón, Damián Cepeda, David Cepeda es el actor, Damián Cepeda, de castigar a todos los funcionarios que molesten a la autoridad, que den a conocer estas filtraciones, pues es una manera de blindarse ellos, porque algunas filtraciones han afectado muchísimo a los gobiernos anteriores y eso lo sabemos, ¿no? Y creo que los periodistas en ese sentido sí tenemos que dar la lucha. Yo sí estoy de acuerdo con Animal Político, con el criterio editorial de que se tenía que publicar esta información, porque no se había presentado antes y parecía, todos los visos eran de que la CNDH no iba a dar a conocer nada de información, ¿no? ¿Qué es mejor, Daniela Pastrana? Esto que acaba de plantear Jessica Cermeño. ¿Qué piensas tú de esto? Pues yo lo puse en el chat de anoche, de cuando propusieron el tema. Yo dije, caray, pues yo no tengo todas las respuestas. Y efectivamente yo no tengo todas las respuestas. Yo sí creo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Jessica. No podemos cerrar la puerta ni a las filtraciones, ni a conseguir la información por las vías que no sean institucionales, porque pues no puedes depender todavía de que sea un gobierno, el que sea, estatal, municipal, federal, el pasado, el que siga, el que acepte darte la información en este país, ni siquiera, ni los diputados, ni los jueces, no, ya lo hemos hablado, o sea, no es precisamente la transparencia el sello de los distintos poderes en este país, tampoco de las empresas, de las empresas privadas, por cierto, o sea, no es el sello. Entonces yo sí creo que eso funciona, pero también creo que no puede ser considerado una práctica sana a rajatabla siempre, y que es un camino muy riesgoso y que lo tenemos que discutir y que lo que tenemos que hablar. Yo por eso dije, bueno, a ver, le entramos. A mí no me gusta estar hablando de lo que hacen otros medios y otros colegas, porque yo siempre digo, pues hablemos de lo que hacemos nosotros, y sobre eso yo discuto con toda claridad cuáles fueron los criterios, por qué hicimos esto, por qué hicimos lo otro. No me gusta estar hablando mucho de lo que hacen otros, porque pues siento que esa discusión la tienen que responder los otros. Pero en este caso es una línea tan delgadita y es una línea tan que se está moviendo tanto, y que estamos además en este camino también de construir esto que digo que es una nueva relación ahora con los medios nativos digitales, con las audiencias, pues que hay que entrarle, ¿no? Ahora, la respuesta definitivamente no la tengo. Yo creo que estoy más cerca de lo que piensa Jessica, en el sentido de que pues todavía es muy necesario, pero también quiero alertar sobre este asunto de que a veces parece que es... o sea, nosotros nos agarramos con la bandera de la transparencia a los institutos. No se pueden cuestionar, pero eso es lo que quería señalar hace un rato, era como esa inconsistencia del discurso de vamos por los institutos de lo que sea autónomos, la autonomía, y luego vamos a que los regañe el Ejecutivo. O sea, entonces, ¿qué vamos, no? O sea, es eso, más que tener la respuesta definitiva de qué es lo que tendríamos que hacer. En este caso yo coincido mucho con Jessica. Y solo una cosa que quedó hace un ratito, nada más les quería decir, como para aclarar que efectivamente aquí a nadie nos dicen que debemos decir nada. Les recomiendo que lean las columnas de Dalir y de Nájar para que vean que ni siquiera entre los columnistas de pie de página hay posiciones parecidas, porque a veces una en la misma semana va en un sentido y el otro en el otro. O sea, aquí nadie le dicen qué debe decir. Y ya, con eso. Y también una cosa, ¿sabes? Que lo que sí creo es que al final lo que debe prevalecer es esto que decía Jessica. La nota finalmente no es si la investigación se hizo, eso es una discusión que nos toca entre periodistas, pero el tema central son las condiciones en las que están los migrantes, y eso es lo que nunca se debe perder de vista, ¿no? El objetivo central es que cambien las condiciones de las personas que están migrando, y ese es el trabajo que tenemos, que no dejar nunca de poner el ojo todos los que hemos estado en estas coberturas. Ya. Gracias, Daniela Pastrana. Pues casi se nos acaba el tiempo y ya nuestro siguiente invitado
ya nos está también tocando la puerta. Pero quisiera cerrar, además de la pregunta que te hago en Dalirio Oropesa, pues es poniendo también otro elemento de lo que plantea Jessica Cermeño y Daniela Pastrana, en el de un lado, pues hablar de nuestro trabajo, pero en un país también con tanta infodemia y con tantos medios que le vendieron su alma al diablo, y con tantos colegas periodistas que estuvieron al servicio del poder en otros sexenios, si no es parte de la información también, pues poner la transparencia, como bien señalaba Jessica Cermeño, bueno, pues yo prefiero la filtración a que no se sepa. Y pues la verdad es que yo creo que todas y todos, o bueno, no sé si todas o todos, pero una gran parte de la sociedad civil y de los medios y periodistas, pues preferimos que se haya transparencia y que se sepa la verdad, y más si es una información que tendría que ser pública. Y otra cosa también es quién es el director o el dueño de un medio de donde sale esa filtración, que eso también tiene otra implicación. No es lo mismo que salga una filtración de algún reportaje en la BBC que salga en Latinus con Carlos Loret de Mola, ¿no? Hay otros elementos, o en el caso de pues toda la trayectoria ahí en el caso del director de Animal Político, Daniel Moreno, que vaya, ¿dónde te coloca esa filtración con base al antecedente que tiene? A veces no es el medio, a veces es un director o un personaje, y que no necesariamente habla por todos, como bien decía Jessica Cermeño, pues sí. Y luego si Jorge Ramos dice algo, piensan que todos pensamos así o que todos funcionamos así. Pues son muchísimos los colegas y las colegas de Animal Político que también hacen un trabajo valiosísimo y muy profesional, y que pues no se puede agarrar a rajatabla. Dalirio Oropesa, para cerrar esta reflexión que estamos teniendo acá, ¿cuál sería también tu mirada frente a una polémica de esta naturaleza entre lo que es ético, lo correcto, y un mecanismo de transparencia que también tendría que haber por parte del gobierno, como también por parte del medio de comunicación? Así de que cierro con un llamado a que nos filtren cosas. No, no es cierto. No, más bien quiero insistir en que desde abajo, desde la independencia, desde, pues, como periodistas que nos ha tocado cubrir cuestiones de mucho dolor, ver de cerca los despojos, pues también desde estos espacios estamos creando y participamos de herramientas, porque sabemos que la gente quiere denunciar también. Si tú eres un servidor público y estás observando un atropello, pues claro que quieres que se sepa. Y también como periodistas hemos creado métodos que son confiables, que son de alianzas, como México Leaks, en donde pues participamos, y que son espacios que pues hace falta trabajar más, ¿no? O sea, no es lo mismo recibir un documento en una cantina que te lo pasa alguien, a que una persona que realmente quiere denunciar te lo da y no quiere que sepan quién es, pero tiene la información. Obviamente ya está en nuestro papel como periodistas corroborar toda esa información y verificarla y cruzar datos y lo que nos toque, y hasta el fondo, por donde sea. Pero lo importante es generar justamente unas condiciones en una sociedad en donde se pueda acceder más fácilmente a la justicia a través también de métodos de comunicación. Entonces esa sería mi reflexión, y un gusto poder compartir ideas, pensamientos con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, Dalini, muchas gracias a ti también. Daniela Pastrana, muchas gracias. Y por supuesto, Jessica Cermeño, gracias. Ha sido muy, muy interesante y bastante nutritiva en términos de información y de puntos de vista que tienen, creo yo, deberíamos tomar en cuenta prácticamente todos. Gracias por acompañarnos en esta mesa de las periodistas. Pues gracias a ustedes. Gracias, y esperemos ahí ver pronto acá también a Diego, ¿verdad? Ah, sí, muy Saludos prontito. a Luisa, que ya nació el Dieguito.
Así es, así es. Jessica Cermeño, gracias también. Gracias, Daniela Pastrana, Dalirio Oropesa, gracias. Y sí, como dice Daniela Pastrana, pues ya nació el bebé de Luisa Cantú. Diego ya nació, así que le mandamos también un saludo a Dieguito, a Luisa, su marido, en fin, pues gracias, Jessica Cermeño también.